Surgieron amenazas contra la viuda para que no averiguara más por las circunstancias de la muerte. Encontró el cuerpo de Carlos Horacio Urán en las instalaciones de medicina legal por la entonces guerrilla del M-19 y luego retomado con criminal abuso de fuerza por parte de los militares. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Este es el reporte, coronel, con la historia de una familia que lleva 38 años, 8 meses y 25 días buscando justicia. Casi 40 años han pasado desde el día en que Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, llamó a la Universidad de los Andes a su esposa, la profesora Ana María Videgain, para avisarle que un grupo aún no identificado se estaba tomando a sangre y fuego su lugar de trabajo, el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar en Bogotá. A pesar de las terribles circunstancias, la profesora le dijo a sus 4 hijas que quizás su esposo estaba con vida y saldría del edificio tomado en acto terrorista por la entonces guerrilla del M-19 y luego retomado con criminal abuso de fuerza por parte de los militares. La tenue esperanza se convirtió en inmensa alegría cuando la periodista Julia Navarrete le dijo a Ana María que había visto al magistrado Urán saliendo vivo del palacio. Una fugaz imagen registrada por el noticiero de televisión 24 horas registra el momento en que el hombre salía herido de la edificación saltando en una pierna. Ana María consiguió con mucha dificultad ese fragmento de video y fue al despacho de quien era por esa época el procurador delegado para las fuerzas militares, el general Nelson Mejía. No hubo respuesta. En cambio, el video, la prueba, se perdió en manos del militar. El viernes 8 de noviembre, una amiga de la familia encontró el cuerpo de Carlos Horacio Urán en las instalaciones de medicina legal en Bogotá. El cadáver no estaba con los cuerpos de otros civiles asesinados, sino con los de los guerrilleros muertos por el ejército en la contratoma. Había 2 salas en medicina legal. El cuerpo del magistrado Carlos Horacio Urán no estaba con los civiles, sino con los guerrilleros. Estaba desnudo. No encontraron sus documentos de identificación. Estaba ahumado y con varias heridas. Una en una pierna, en la pierna izquierda. Otra en el pecho. Y la herida que lo mató estaba en la cabeza hecha a quemarropa. Desde la primera autopsia está determinada la causa de su deceso por el tatuaje de pólvora que había en su cráneo. Abro comillas. Murió por proyectil de 9 milímetros disparado contra su cabeza a contacto. Esa es la cita de esa primera autopsia. Es decir, al magistrado no lo mató el fuego cruzado de armas largas, sino un tiro de pistola disparado a pocos centímetros de su cabeza. Los soldados y guerrilleros llevaban fusiles y ametralladoras. Las pistolas no eran las armas usadas en esa operación. Después de la pesadilla de la muerte del padre, siguió otra, que fue quizás tan amarga como la primera. Surgieron amenazas contra la viuda para que no averiguara más por las circunstancias de la muerte. Ella y sus 4 hijas tuvieron que salir de Colombia, fueron a Estados Unidos y después a varios países de Europa. Rearmaron su vida hablando idiomas distintos al español con el que habían nacido y tratando de olvidar la terrible pérdida del papá. Pasaron 22 años antes de que alguien se preocupara en serio por investigar lo que pasó en el Palacio de Justicia. Esa persona fue la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, hoy ministra de Justicia. La doctora Buitrago ordenó en 2007 el allanamiento a las bóvedas del Servicio de Inteligencia Militar del B2 en Bogotá. Allí encontraron un documento titulado Guerrilleros dados de baja en combate en el Palacio de Justicia. Para sorpresa de los investigadores judiciales, en la lista están los nombres del magistrado titular de la Corte Suprema, Manuel Gaona Cruz, y del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.
También en las bóvedas del B2 encontraron, como les digo, 22 años después, la billetera del magistrado Durán. Allí tenía su credencial del Consejo de Estado, su cédula, su licencia de conducir, un recibo de un apartado aéreo y la foto de su esposa, Ana María. Los documentos estaban perforados por una bala. Unos meses después, a través de una fuente de información cuya identidad no revelaré nunca, recibí la copia del video perdido 2 décadas antes. En ese momento trabajaba como director de Noticias 1. Con el grupo de periodistas del noticiero y buscando en los archivos de los medios de la época, reconstruimos los hechos. Encontramos otros 2 videos. Si quieres podemos irlos mostrando, Jonathan. Encontramos otros 2 videos que muestran el mismo momento registrado por otras cámaras. Es la misma escena, el magistrado Urán saltando en una pierna mientras salía del palacio. Una copia de este video, mira, aquí vemos al magistrado del Consejo de Estado, llegó a ser su presidente Nicolás Pájaro Peñaranda, reconociendo al magistrado Urán en el video. Él mismo se ve en los mismos videos saliendo unos segundos después. Bueno, una copia de ese mismo video fue hallada por la Fiscalía en la casa del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería de la Unidad Militar que llegó al Palacio de Justicia con los tanques. Busqué a la profesora Ana María Videgain, quien trabajaba en una universidad en Estados Unidos, y reconoció a su esposo en los videos. Como los decía, también lo reconoció Nicolás Pájaro Peñaranda y también el periodista Germán Castro Caicedo, quien fue amigo de Urán y llevaba 22 años investigando las circunstancias de su muerte. Con las investigaciones de la fiscal Ángela Buitrago y también con los hallazgos de esa investigación periodística, 7 años después, en el año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, abro comillas, se puede establecer que Carlos Horacio Urán fue herido en la pierna izquierda dentro del Palacio de Justicia, pero salió con vida del mismo en custodia de agentes estatales. Y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes elaboradas por el Estado. Posteriormente, cuando se encontraba en un estado de indefensión causado por las demás lesiones, fue ejecutado. Su cuerpo fue despojado de la ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal. Este tribunal estableció que Carlos Horacio Urán Rojas fue ejecutado mientras se encontraba en custodia de agentes estatales, lo cual constituyó una ejecución extrajudicial. Hasta ahí las comillas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena en el mismo fallo al Estado colombiano investigar e individualizar a los responsables de este crimen. En unas pocas semanas, una comisión de la Corte Interamericana vendrá a Colombia a averiguar los avances de esa investigación. Lamentablemente se encontrarán no con un avance, sino con un retroceso. La semana pasada, la fiscal delegada ante la Corte, Marlene Orjuela, llegó a una conclusión que contradice años de investigaciones. Ella dice que el magistrado auxiliar Urán murió en el baño de los rehenes. Abro comillas. El doctor Carlos Horacio Urán Rojas fue uno de los rehenes que permanecieron desde el 6 de noviembre y hasta terminar el asalto en el baño del piso 3. La documentación obrante en esta actuación muestra que perdió su vida el 7 de noviembre de 1985 a las 15 horas, acorde con el protocolo de necropsia. Su cuerpo fue levantado dentro del Palacio de Justicia a las 16 horas del 7 de noviembre de 1985. Hasta ahí la cita. La fiscal no tiene en cuenta que el cuerpo del magistrado no fue encontrado en el baño en el que estuvo con el grupo de rehenes de los terroristas del M-19, sino 2 pisos abajo, en la plaza interior del Palacio de Justicia. Si murió antes, ¿cómo pudo haberse movido hasta el primer piso? La doctora Orjuela, que llegó al caso hace apenas unos meses, concluye que los videos que fundamentan la investigación no son suficientemente claros. Comillas, con la calidad de los videos no era posible realizar el cotejo solicitado. Los videos no son aptos para ello. La decisión de la fiscal delegada Marlene Orjuela consagra la impunidad sobre la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.